Buenos días a todos y bienvenidos a nuestras series de webinar, Martes Técnicos. Mi nombre es Armando Medel, soy el gerente de servicio técnico para Latinoamérica en Checkmaster. Quiero darle la bienvenida nuevamente a todos. Aún hay muchos lugares donde no podemos vernos en persona en este momento, así es que estamos muy honrados en que pueda optar por unirse a nosotros virtualmente para hablar sobre la ventana de nacimiento. Tenga en cuenta que estamos grabando esta presentación y vamos a ponerla a su disposición de otros. Nuestra presentadora hoy es Carolina Díaz, ha estado en Checkmaster durante 5 años, es nuestra especialista en incubación. Sin más preámbulos, Carolina, te dejo con nuestros participantes. Buenos días a todos. Me uno a los agradecimientos de Armando. Creo que, pues bueno, en varios países ya estamos terminando con esta situación. Esperemos que prontamente podamos vernos en persona y que ya todo se empiece a recuperar. Mientras tanto, pues aprovechemos el tiempo para hablar acerca de este tema que resume los resultados del proceso de incubación. Entonces, pues realmente mide o nos ayuda a medir qué tan bien puede venir el nacimiento, a qué tiempo, y hay ciertos trucos que se pueden usar para poder saber evaluarla y poder tomar ciertas decisiones. Entonces, bueno, comencemos. Los temas que vamos a abarcar el día de hoy es qué es una campana de nacimiento. El segundo será cómo supervisar la campana de nacimiento. Y el tercero, vamos a hablar qué afecta la ventana de nacimiento. Entonces, qué afecta su duración y qué afecta el pico de la campana. Entonces, empecemos con qué es una campana de nacimiento. La campana de nacimiento, pues sabemos que empieza cuando nace el primer grupo de pollitos y pues va a terminar cuando los últimos pollitos del grupo de huevos termina de nacer. Entonces, bueno, una vez se hace la transferencia, pues realmente lo que tenemos son huevos y a medida que los pollitos empiezan a nacer, empezamos a tener más pollos que huevos, pues la humedad empieza a elevarse. Esta curva de humedad que se da simplemente por la humedad que produce el pollito de forma natural, es la que nos va a generar una campana de nacimiento. Entonces, como mencionaba anteriormente, quien nos va a generar esta campana de humedad es la lectura de la máquina de la humedad, de la propia humedad ambiental, bien sea por medio de un bulbo húmedo o en algunas extrañas ocasiones, el caso de nuestra maquinaria con un sensor de humedad relativo. Por medio de estas lecturas vamos a poder saber un tiempo aproximado en qué momento están empezando los primeros pollitos a nacer. Vamos a ver posteriormente cuándo logró el nacimiento del 50% del pollito, de los pollitos que se ve en la mitad, pues realmente cuando llega a su pico la campana, y posteriormente vamos a ver el periodo de disminución de humedad o periodo de secado, y aquí también alcanzan a nacer, digamos que el 50% de los pollitos. Ya a este punto sería mantenimiento si queremos mantener nuestros aves por más tiempo ahí. Hay dos cosas que se deben monitorear en la campana de nacimiento. Uno es el tiempo que se tiene desde el pico de la campana hasta la cosecha, y el segundo es la duración. Entonces, el tiempo entre el pico de la campana y la cosecha puede variar de 18 a 20 horas. Hay gente que igual la puede llevar inclusive hasta 15. Pues entre más tiempo vamos a garantizar un mejor secado de los últimos pollitos en nacer. Es frecuente que en ocasiones, cuando no se monitorea correctamente la campana de eclosión, se tome como decisión mantener una hora fija de cosecha y no nos adaptamos a la realidad del nacimiento, sino quizás a la realidad de entrada. A pesar de que esta hora debe ser fija, la hora de entrada de las plantas, uno debe a veces revisar sus campanas de eclosión para determinar también el orden en que se van a sacar las nacedoras. Entonces, el otro punto que también se debe observar
es la duración de la campana de eclosión. Posteriormente vamos a ver qué puede influenciar esa duración, pero pues realmente nos brinda o está en gran parte influenciada por la temperatura que los embriones han experimentado a través del proceso, entre otros factores. Entonces, el tiempo desde el pico de la campana o el pico de humedad hasta la cosecha, como mencionaba anteriormente, nos ayuda a identificar qué tan listo está el pollito. Entonces, un rango entre 15 a 20 horas de secado posterior a la campana me va a ayudar a garantizar que los pollitos tengan su ombligo cicatrizado. Si yo me voy mucho antes, pues es alta la probabilidad de tener uno que otro pollito húmedo y tener algunos con mala cicatrización de ombligos. Por otra parte, si yo espero más de 20 horas, puedo causar algo de deshidratación y estrés en las aves. Hay dos parámetros claramente que son muy importantes en el momento de que ocurre el pico, y uno es la temperatura y el otro es la humedad. Y el tiempo, perdón. La temperatura, ¿por qué? Porque es muy común que en ocasiones se empieza a bajar la temperatura demasiado pronto y los pollitos cuando están naciendo pues nacen húmedos. Entonces el hecho de bajar demasiado la temperatura o muy pronto puede coincidir con el aumento de la humedad y esto genera una sensación térmica fría. Entonces, por esto es que la temperatura y tanto el tiempo en la forma en que uno disminuye los programas a pasos son importantes y se deben tener en cuenta en el momento de hacer la campana de eclosión. Una de las herramientas que permite el sistema de monitoreo, maestro o advisor o un sistema de monitoreo en máquinas, es poder cruzar la información de tiempo, de temperatura con humedad a través del tiempo. Entonces, este tipo de conclusiones se permiten sacar con este tipo de monitoreo. La duración de la ventana de eclosión es un indicador directo de la uniformidad de la temperatura durante la incubación con la suma de las características de los huevos. Entonces, uno de los puntos claves que ayudan a detectar posibles mejoras o también a detectar ciertos problemas es verificar la campana de eclosión. ¿Qué tanto tiempo duró? Ahora, ¿cómo supervisar la campana de nacimiento? Idealmente, pues para empezar, se debe tener una sonda de bulbo húmedo o un sensor de humedad relativa que pues, nos va a dictar la lectura de las máquinas. Pues en el caso de nosotros manejamos mucho más el bulbo húmedo porque es más duradero y permite una mejor limpieza, y pues porque claramente la nacedora se vive demasiada suciedad, entonces pues es un proceso entre comillas sucio, entonces pues es importante que sea robusto y que se deje limpiar. Es importante elegir un material de mecha con grosor medio y asegurarse de que esté bien asegurada a la sonda. Verificar que la botella tenga agua, si es posible destilada, para que los minerales no se acumulen en la sonda. Si no, pues está bien, o sea, tampoco es que sea así súper exigente con eso. Y pues cambiar la mecha cada vez que se hace un nacimiento. Cambiar el contenedor de agua, limpiarlo. Esta sonda es como muy fácil también de calibrar, es otra de las razones por las cuales se maneja en la nacedora, porque simplemente pues se retira la mecha y se hace una lectura de bulbo seco. Este simplemente es un truco que sirve para todo tipo de sensor de humedad relativa, no solamente para los de las nacedoras, sino también para los de las incubadoras e inclusive de ambiente. A veces cuando se hacen los lavados, pues protege y simplemente es pegar una botella a la ubicación del sensor, la tapa de una botella de rosca, y pues cada vez que se hace algún tipo de lavado, se enrosca la botella y de esta manera pues protegemos los sensores de humedad relativa que, como habíamos hablado anteriormente, son algo delicados. La forma más práctica
es tener un sistema de monitoreo compatible con el control, porque pues de esta manera, como vemos en esta gráfica, podemos visualizar la lectura del bulbo húmedo, la lectura de la temperatura y cruzar ambas información, y la función de calefacción y refrigeración. Entonces no tendríamos solamente una sola lectura, sino que yo puedo compararlo con otro tipo de funcionamientos. Devolviéndome un poco a la parte de programa pasos, si se fijan, por ejemplo, en este caso de la campana, se mantiene un punto fijo estable hasta que se cumple el pico. Una vez arranca el pico, empezamos a escalonar temperaturas. Realmente debemos recordar que la nacedora o el escalonamiento de la nacedora lo que busca es darle más confort al huevo, al pollito que están haciendo. Claro, mantener la temperatura, pero en realidad la función es darle confort a los que ya han nacido. Hay algunas lecturas adicionales, opcionales, que también se pueden graficar y se pueden cruzar, que es la posición del damper, la operación del soplador o auxiliar o blower y los niveles de CO2. Todas estas lecturas, pues obviamente con un sistema de monitoreo las tendremos sin necesidad de abrir la puerta y pues de una manera mucho más fácil que estar abriendo puertas y contando pollitos. Este es un formato que alguna vez se vio en una planta y es bastante curioso y práctico, entonces en caso tal de que usted por alguna razón, como tener un control antiguo, no tenga la manera de conectar su máquina a un sistema de monitoreo o simplemente no lo tenga, esta es una forma mucho más visual de poder hacer las mediciones de temperatura y de humedad y poderlas graficar de forma manual. Entonces simplemente es un formato donde en vez de tener una tabla con un listado de lecturas donde los operarios van pasando y van anotando un número, simplemente ellos lo que hacen es que uno ya les brinda los números en función de la frecuencia que uno desea tomar las lecturas y que ellos vayan marcando un puntico. Entonces, pues claramente de una forma manual, pero menos dispendiosa que contar, marcar canastas, contar pollos y tener una, digamos que una muestra menos representativa, pues podemos ver con la realidad de todo lo que está al interior de la nacedora, la campana de eclosión. Entonces, de esta manera, pues el jefe de planta puede verificar cuánto duró y qué tanto tiempo tenemos hacia el tiempo de la cosecha. Entonces aquí él tiene uno para temperatura, que es el escalonamiento o el programa pasos, la visualización del programa pasos, y otro para humedad. Bueno, el tercer tema del día de hoy es qué afecta la campana de nacimiento. Entonces tenemos dos temas, la duración y el pico de humedad, pues cómo se da. Entonces la duración, pues de nuevo arranca cuando la humedad se eleva, termina cuando finaliza. Debemos tener en cuenta que muchas veces hay ciertos porcentajes de descarte. Uno será este pollito que los primeritos que nacieron, que tuvieron que durar quizás más de 30 horas esperando a que se saquen el resto, y los otros serán los pollitos que quedan retrasados en el nacimiento. Esta básicamente es lo que nos podría dar descarte de pollo. El volumen grande está en la parte del centro. La duración, vamos a ver de qué puede influir la duración de esa campana de eclosión. Bueno, aquí están los dos porcentajes como de pollito de descarte que podríamos tener en un caso dado. Y bueno, ¿qué puede afectar la duración? Lo habíamos mencionado anteriormente. Clave, la uniformidad de temperatura. Entonces, si yo tengo una temperatura con muchas diferenciales, es decir, puntos calientes, puntos fríos, pues voy a hacer que algunos pollitos nazcan antes y
los puntos que están más fríos, pues voy a generar que esos pollitos nazcan después o tardíos. Entonces, entre más cerrada yo tenga mi campana de eclosión, garantizo que no haya ni espera ni nacidos retrasados y pues que tenga un nacimiento mucho más uniforme con menor deshidratación. Entonces, en etapa múltiple, uno de los factores que nos puede afectar para tener una duración de campana de eclosión amplia es tener calefacción y enfriamiento simultáneamente. Claramente eso nos generará puntos fríos y calientes y un ambiente inestable dentro de la máquina. Esto puede ser por una máquina que no esté calibrada o alguna zona que no esté calibrada, más bien. También se puede dar por falta de enfriamiento dividido o de dos zonas en las máquinas antiguas, donde pues realmente se tenía una sola zona de control. A través del tiempo nos hemos dado cuenta que pues, las zonas en las máquinas permiten una mayor acomodación al tipo de huevos que se tiene y un mayor control del ambiente. Entonces, muchas veces pasa con los enfriamientos que no están divididos por dos zonas, que uno presenta un poco de calefacción adelante, enfriamiento atrás o viceversa, y la máquina empieza a ciclar. Si el agua es demasiado fría, cuando entra, puede ser tan agresiva de bajar el punto fijo de la máquina y generar después calefacción. Entonces esto genera ciclos de frío-calor y también nos va a generar puntos fríos y calientes. Distribución de aire fresco desequilibrada. Aquí nos referimos a temperaturas bajas en la sala, que por consiguiente pues, pueden ingresar más en la parte frontal. Y esa temperatura baja con un damper 100% abierto, pues va a generar que la resistencia se encienda. Y pues en el caso de etapa múltiple, lo que nosotros quisiéramos ver es un uso de resistencia en el momento del cargue. Si es una máquina correctamente bien sellada, con un ambiente estable, ella debería trabajar con el calor embrionario y no con ayuda extra. Solamente la ayuda extra de calefacción debería venir al momento del cargue. De lo contrario, habría que ver de nuevo calibración, sellos, distribución del agua. Entonces, este es un ejemplo de una de las gráficas del sistema de monitoreo, donde vemos cómo hay una zona con mayor temperatura y otra con menor temperatura. Entonces, 37% de calefacción en la zona trasera, 5% en la delantera, y para compensar, en la zona delantera tenemos 36% de enfriamiento y 0% de calefacción. Claramente es una máquina desbalanceada entre sus dos zonas, frontal y trasera, y pues probablemente vamos a tener mayor sobrecalentamiento en la zona en donde tenemos más calefacción durante todo este tiempo. Veamos que aquí tenemos una semana, entonces pues es ya un tiempo considerable para que toda esa resistencia, en el caso de esta máquina, que es una máquina de etapa múltiple, nos genere un desequilibrio, ¿no? Y pues en las máquinas de etapa múltiple, los que más se van a ver afectados son los embriones que finalmente están saliendo. Los de tercera semana de desarrollo, es decir, sombreada todo el comportamiento de la máquina, como la zona 1 está más caliente, la zona 2 está más fría, y cómo la máquina compensa sus lecturas para tratar de mantener su punto fijo. Otro de los puntos que puede afectar la duración es la ventilación, claramente. Entonces, bueno, aquí tenemos un ventilador que pues no es el ideal, está sucio, son unas aspas supremamente, se ve que hace bastante tiempo no se les limpian ni se les hace mantenimiento, y pues la ventilación efectivamente finalmente es el transmisor de la temperatura.
Si yo no tengo un ventilador con con la velocidad correcta, o tengo una máquina que tiene mayor cantidad de revoluciones en una zona que en otra, pues también esto nos va a generar microambientes que probablemente nos van a afectar la campana de eclosión. Bueno, esta es la foto de dos tipos de tableros. En algunos tableros antiguos pasa, algunos con el tiempo, la madera se pueden pandear, entonces eso afecta el abanico de ventilación y de nuevo se puede ver afectado cualquiera de los dos grupos de huevos. Entonces este ya es un tablero plástico donde pues se deforma con menos facilidad por un lado y segundo pues es mucho más fácil de limpiar. Entonces la ventilación también es clave en las etapas múltiples. Aquí lo que vemos básicamente es la carga de una máquina. Entonces, el tiempo de recuperación después de la carga de huevos también puede afectar la duración y la uniformidad de las temperaturas. No es lo mismo la recuperación de una máquina donde se le meten los huevos de cuarto frío directo al tiempo de recuperación de unos huevos que han tenido cierto proceso de precalentado. Eso hace que al tener una masa de huevos con mayor temperatura, se vea menormente afectada el punto fijo de la máquina y tenga que usar menor tiempo la resistencia para poder recuperar su temperatura. Los enfriamientos excesivos también pueden provocar variaciones en temperatura. Entonces, ahora hablemos un poco de algunos de los casos que se pueden ver en etapa única. Entonces, básica, la calibración, tanto de incubadora como de nacedor. A veces correas sueltas de ventiladores también nos pueden generar disturbios en la ventilación. Dampers descalibrados o fuera de posición. Periodos de calefacción prolongados. También en el caso dado de que los elementos o las resistencias estén dañadas, entonces pues por el contrario vamos a tener un grupo retrasado. Huevos demasiado fríos que hagan que tome mucho más a la máquina recuperar su temperatura. Aquí agua fría, demasiado fría más bien, aquí quedó mal. Agua caliente demasiado, está mal. Entonces, entre más tiempo de calefacción, pues digamos que la campana de eclosión se puede abrir un poco más. Y esto lo hemos visto finalmente relacionado entre las máquinas antiguas de Chickmaster y las nuevas. Antiguamente solo se elevaba la temperatura en etapa única mediante resistencias o calefactores y actualmente pues las nuevas se calefaccionan con agua. Entonces al ser calefaccionadas con agua pues se tiene una superficie mayor de contacto, hay mayor uniformidad en toda esa superficie en vez de tener tan solo unos 2 elementos o 4 elementos que van por zona. Y en la medida en que todos los huevos suban temperatura de una manera más uniforme, pues de nuevo la campana de eclosión va a ser más cerrada. Otro de los factores que puede afectar la duración de la campana es las características propiamente de los huevos. Sabemos que la edad del lote es uno de los factores principales. Los lotes viejitos pueden tomar más tiempo a comparación de los lotes y los lotes jóvenes en comparación a los lotes en pico debido a su fertilidad. Condiciones de almacenamiento, temperatura y saneamiento de la granja también influyen. Por ejemplo, lotes que tengan más de 7 días de almacenamiento van a tomar más tiempo en incubarse a comparación de huevos frescos. Transporte, temperatura y manipulación brusca, debemos tener en cuenta que realmente cuando se baja la temperatura de los huevos no es que se pare el desarrollo embrionario, sino que se disminuye su velocidad de desarrollo. Entonces, cualquier variación en temperatura
que uno tenga a lo largo del manejo del huevo también me puede afectar la campana de eclosión, porque va a tener unos más desarrollados en el momento del inicio y unos con menor desarrollo, e inclusive puedo llegar a matar embriones. Bueno, la edad del huevo, los días de almacenamiento y las condiciones de la sala de huevos. Por ejemplo, que les caiga agua por X o Y razón, o que se vaya la mano en la aspersión, en desinfección, pues nos puede afectar. Que no se tenga unos inventarios correctos y una marcación de lotes correctos que se preste para confusiones, se termina almacenando más una que otra bandeja, también nos puede afectar. Entonces, todo influye ahí. Claramente un flujo de aire deficiente pues nos va a crear fluctuaciones de temperatura, y de nuevo, como hablamos que lo que pasa durante el almacenamiento es que se disminuye la velocidad, más no se para totalmente, pues en los puntos en que yo tenga mayor temperatura, voy a tener embriones que probablemente se van a nacer antes y tengan cierta ventaja sobre el resto. Entonces, condiciones, obviamente esta es como una sala que uno quisiera ver embandejadas directamente ya en canastas de incubadoras, lo cual permite mayor flujo a través de la masa de huevos y pues básicamente pues mejora el mantenimiento de los huevos en esta área. Bueno, este es el ejemplo de una campana de eclosión supremamente larga, ¿sí? Puede ser de nuevo por temperaturas o por los factores. Bueno, antes de que se me olvide, otro de los factores que también pueden influir para tener una campana de eclosión alta o larga es cuando en una misma nacedora cargamos dos lotes con una diferencia de edad considerable. Pues el lote que esté en pico, que tenga mayor fertilidad, se nos van a hacer antes, y el lote viejito va a generar que esta campana de eclosión también se prolongue más tiempo. Entonces, uno debe tener en cuenta qué tipo de lotes tenía metidos en la nacedora y no venir a juzgar solamente temperaturas. Entonces, ahora, ¿qué puede afectar el pico de humedad? Hay dos factores, pues tanto el tiempo como la temperatura nos van a determinar en qué momento se puede dar el pico, si muy próximo a la cosecha o muy anticipado. Las máquinas clásicas sabemos que operan con un solo punto fijo, mientras que las de incubadora, etapa múltiple, pues siguen un perfil o un programa a pasos. Las incubadoras de etapa múltiple requieren la gestión de tiempo que los huevos se colocan en la máquina, mientras que las de etapa única requieren gestión de hora correcta para iniciar el perfil de incubadora. Entonces, ahí debemos tener en cuenta que, de nuevo, el tiempo en el cual la máquina levanta la temperatura en el caso de etapa única no es considerada horas de incubación o tiempo de incubación. Mientras que en la múltiple sí, porque generalmente como uno precalienta afuera o atempera afuera el proceso que se haga, uno empieza a contar el día cero de incubación a partir de que mete los huevos a la máquina. En el caso de etapa única, se debe tener en cuenta que este tiempo se debe descontar. Bueno, estos son factores que de nuevo afectan a ambas tecnologías, que son los factores que habíamos mencionado de los huevos. Entonces, la edad del lote, la genética de las reproductoras, los días de almacenamiento de los huevos, todo esto va a afectar las horas totales de incubación. En este caso, pues es una campana que se anticipó, entonces el pico de humedad, si se debió haber dado más corrido hacia la derecha, se hizo más próximo a la transferencia. Entonces, si yo tengo un nacimiento demasiado temprano, esto va a favorecer a que los serpentinos se llenen de plumón y se aíslen, haciendo que el agua fría se vuelva ineficaz. Entonces, lo que vemos aquí es que hacia el final, la máquina tiende a elevarse la temperatura porque no es capaz de enfriar, el enfriamiento está siendo ineficaz.
¿sí? Otra de las causas por las cuales uno puede ver a veces un nacimiento anticipado es porque también no se coordine la hora de transferencia correcta y no se tenga en cuenta de nuevo la hora de inicio de incubación y de pronto con respecto a la hora de transferencia y se esté transfiriendo más allá de los 19 días. Entonces, y se crea que no es así. Entonces hay que hacer también esos cálculos de forma correcta. Entonces, básicamente lo que vemos en la gráfica. Este es otro ejemplo de un pico que ocurre temprano. Si ustedes se fijan hacia el final, la humedad no disminuye tanto, entonces, y se elevó demasiado. Cuando uno tiene humedades demasiado altas en las campanas de eclosión, puede ser un indicativo de falta de ventilación y humedad alta en el ambiente. De todas maneras, debemos tener en cuenta que no es lo mismo la humedad de un lote joven que tiene baja fertilidad y tiene un mayor porcentaje de nacimiento que un lote en pico de producción. Siempre los lotes en pico de producción van a tener una humedad más alta porque pues finalmente los mayores productores de humedad vienen siendo los pollitos. Pues claramente la campana y la ventilación, la campana puede estar influenciada por la ventilación. Entonces, una sala estable y en un rango adecuado nos va a brindar condiciones óptimas para que la máquina no tenga que esforzarse y de alguna manera afectar la parte de tener microclimas. Entonces, hay varios papeles importantes de la ventilación. Una es que remueve dióxido de carbono que finalmente es producido por los mismos embriones. Entonces, hacia el nacimiento de la nacedora, pues una es remover ese CO2. Se ha hablado que el CO2, altos niveles de CO2 no son beneficiosos para los embriones en nacedora. Provee oxígeno, ayuda a eliminar la humedad producida por los embriones en desarrollo, ayuda a que la máquina pueda refrigerar por aire. Y pues debemos tener en cuenta que son varios los puntos que aporta la ventilación y por lo tanto es un punto crítico. Donde las condiciones pueden influir bastante en los resultados. Es importante que la ventilación esté dimensionada de acuerdo a los equipos que se van a instalar. Entonces, la temperatura del aire que ingresa a la máquina o de la sala debe ser a una temperatura fría para ayudar al enfriamiento, valga la redundancia, de la máquina, pero si es demasiado fría, lo que va a causar es que la máquina use calefacción. Entonces debe estar en un punto adecuado donde mantenga un equilibrio en la máquina. Si la temperatura es demasiado alta, pues la incubadora va a tender a recibir aire con mayor temperatura y va a tener que compensarlo con agua. Si se llega a ver colgada porque la temperatura es demasiado alta, es probable que el nacimiento se anticipe y que veamos una campana de eclosión corrida hacia la izquierda. Si la temperatura es demasiado fría, la máquina, pues para poder defenderse de esa temperatura fría que está recibiendo, va a generar calefacción y esto nos genera microambientes. Entonces, uno, nos puede retrasar el nacimiento y dos, pues bueno, vamos a tener un nacimiento desuniforme, afectando la calidad del pollito. Respecto a la humedad, debe ser lo suficientemente baja para ayudar a remover la humedad de la máquina, pero también si es demasiado seco, o sea, los dos extremos son malos, va a causar que las espreas o el sistema de humidificación que tenga la nacedora funcione generándonos ciertos puntos fríos. Entonces, si la humedad es demasiado alta, pues al final va a ser difícil cerrar esa campana de eclosión y no se dará una buena pérdida de humedad. Si la humedad es demasiado baja, entonces, pues de nuevo lo que habíamos hablado, funcionarán las espreas y puede crear microambientes. Respecto a la presión, también ayuda a tener una máquina balanceada. Entonces, si yo tengo la presión adecuada dentro de la sala,
nos va a asegurar que haya el suficiente volumen de aire fresco que requiere el volumen de embriones en esa sala. Si la presión, dado caso que la presión de la sala y del pleno sea demasiado baja, puede provocar una falta de ventilación y lo que va a pasar es que generalmente se anticipa el nacimiento y por el contrario, si la presión de la sala y del pleno es demasiado alta, puede provocar un exceso de ventilación y tendremos una máquina un poco más fría y con falta de humedad seca, ante todo seca. Bueno, pues esta es la presentación. Muchas gracias por haber atendido. Y Armando, ¿tenemos preguntas? Así es. Mira, por ejemplo, ¿con qué temperatura sería ideal terminar el nacimiento y cuánto afecta prolongar altas temperaturas en un nacimiento retrasado? Bueno, la temperatura ideal de finalización está aproximadamente entre 96, 97 Fahrenheit. He visto algunas plantas que llevan a 94, 95. Sin embargo, la forma ideal de saber cómo finalizar en la fase de mantenimiento de los pollitos es ahí sí un poco abriendo la nacedora y viendo qué tanto confort hay, que no estén jadeando, que no tengamos síntomas de sobrecalentamiento y pues si uno quiere irse ya un poco más a detalles, es tomando la temperatura cloacal para saber que el promedio de pollos tenga la temperatura corporal adecuada. Ahora, Carolina, hay plantas que hacen esto rutinariamente. No es No. recomendable hacerlo de esta manera, sino simplemente para hacer ajustes, o sea, como una especie de pruebas para hacer un mejor programa. Y ya una vez que tengas el mejor programa, ya nada Lo más te fijas dejas. en los parámetros de humedad y temperatura. Sí, Eh, totalmente de acuerdo. Algo que hay que tomar en cuenta que mucho tiene que ver la campana de nacimiento con la logística de incubación. En el caso específico, la edad del huevo, tanto edad de postura como edad de lote. Entre más dispar sea la carga en una máquina, pues no se esperen tener una campana lo más cerrada posible. Va a estar más abierta y entonces habrán que hacer ciertos ajustes para que esto no les repercuta en un mal nacimiento. Normalmente lo que se tiene en estos casos es que se abre tanto la campana que sigues cosechando a la misma hora o al mismo tiempo y lo que tú consideras muchas veces pollo de segunda en realidad es pollo fresco debido a la disparidad que tienes en la carga. Sí, es cierto. Generalmente esto se va acompañado por un aumento de descarte de pollo que en realidad podría ser pollito de primera. Y esto se ve mucho en plantas donde incuban abuelas, en plantas donde compran huevo, en plantas donde no producen, la compañía no produce huevos, sino se lo mandan de otras locaciones o de otras compañías, o incluso es peor en plantas que importan, por ejemplo, en el Caribe. Entonces deben de estar conscientes de que si tienen demasiada disparidad, pues esas curvas que idealmente son cerradas de 18 horas, pues nunca las van a obtener. Sí, de acuerdo. Y ahí se me viene a la mente un punto que es bien importante también al momento de tomar el tiempo entre el pico de la cosecha. Ese, digamos que es variable de acuerdo a la duración de la campana, porque si yo tengo una campana demasiado abierta, con una duración de 30, más de 30 horas, el hecho de yo tomar el pico con respecto a la cosecha, quizás de 18 horas, puede ser demasiado y puedo deshidratar los que se nacieron antes. Entonces, ambos van de la mano. O sea, yo no puedo tomar esos tiempos si yo no tengo una campana de eclosión cerrada. Si tengo una campana de eclosión abierta, esos tiempos pues no se pueden llevar a cabo tan fácilmente. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el momento ideal para empezar a bajar temperaturas de nacedora y en cuántas etapas sería ideal manejar el nacimiento?
La respuesta que les puse, bueno, que le puse a esa persona es que, bueno, si nos comparten la máquina que es, el tipo, podemos proponerles un programa paso vía tu persona, Carolina, de acuerdo a ese tipo de máquina. Si no saben el control, pues mándenos una fotografía de esos controles, ese tipo de máquina, y nosotros establecemos qué tipo de equipo tienen. Correcto, sí. De todas maneras, de nuevo, pues antiguamente se tendía a bajar un poco la temperatura antes de tiempo. Entonces, uno de los buenos puntos para tomar el momento de bajar temperatura es, es observando el pico, uno. Y dos, otro también, digamos, se me viene a la mente otro de los casos por los cuales no se hacen bien los ajustes, es no tener en cuenta el día de transferencia para tomar la decisión de a qué temperatura transferir. Muchas veces se generan los mismos programas a pasos en 18 que en 19 días. Y pues claramente a los 18 días yo le debo dar más temperatura a los huevos que haciendo una transferencia a los 19. ¿Sí? Por eso puede hacer que, digamos, cuando se transfiere con la misma temperatura, en algunos casos, sobre todo en etapa única, en etapa múltiple no tanto, pero en etapa única como tenemos, digamos que una disminución de temperatura escalonada y si es demasiado fría y no se tiene la temperatura escalonada adecuada, sí puede haber variaciones entre una campana de eclosión de 18 versus una de 19. De acuerdo a eso se debe tomar la decisión de transferir entre 98.4, 98.3 y por ahí movernos. Hay una pregunta interesante. Si manejamos normalmente 99.5 de temperatura en la nacedora, ¿cuándo podríamos empezar? Bueno, supongo que está un poco 99.5 errónea en la nacedora o en la la incubadora. pregunta. Supongo que es incubadora. Sí. En algunos casos, hablando de esto, en alguna vez lo que se hacía en el pasado era dejar más tiempo el pollo hasta que picara. La razón por la que se hacía esto era porque la máquina antigua sobreventilaba y normalmente teníamos muy abierta la campana de nacimiento. Y eso obligaba a que el pollo saliera, aunque también nos cobraba en Calidad, totalidad y en calidad. Hoy en día no es recomendable empezar con temperaturas de incubación. Es mejor trabajar con el balance dentro de la incubadora, así como empezar, no sé qué consideras, Carolina, probablemente un 98.5 ya sea relativamente alto, ¿no? En Sí. la segura. Especialmente si se transfiere hacia el 19. Digo, 18.98.4 es un buen número, 19 un 98.3 puede ser. Depende, sí, pues depende, digamos, si es etapa única o etapa múltiple. La etapa única, al ser una temperatura promedio todo el tiempo, pueda que en ocasiones tiendan a ser un poquito antes. En la etapa, perdón, en la etapa múltiple, en la etapa única, sí, el programa pasos está muy frío en incubadora, que es común. En la nacedora debemos transferir con un poquito mayor de más temperatura. Pero estamos hablando de 0.1, 0.2 grados, ¿no? Punto 1, sí, sí, totalmente de acuerdo. Punto 1, punto 2. No, no a 99.5, pues idealmente no a 99.5. Ahí también, pues bueno, sí, muy probablemente están sacando esos pollitos con menos de 504 horas hacia 498 horas, 497, lo cual es un indicador de temperaturas altas, ¿no? Un nacimiento, un nacimiento anticipado es un indicador de temperaturas altas. Ya cuando vamos a un nacimiento retrasado, sí podemos atribuir a factores de, de huevo como tal, pero anticipado, vamos, ahí tendríamos que ver el manejo de maquinaria.
Aquí hay otro. ¿Cuántos días es recomendable hacer la transferencia en huevo adulto, mediano y joven? ¿Quieres contestarlo, Carolina? Bueno, en plantas con procesos estandarizados no debe haber diferencia, ¿sí? O sea, no hay una recomendación de acuerdo a la edad del lote. Sin embargo, para lotes viejos, sí funciona bien dejarlos un poquito más en la incubadora. Es una forma de, digamos que de anticipar un poquito los tiempos de incubación para los lotes que vienen retrasados. Es lo mismo que para los lotes que vienen almacenados por mucho tiempo. Es como que los Aunque, dejen un poquito más. Pero pues aunque ya hoy en puedes día, compensar con nacedora. sí, aunque hoy en día con las nacedoras nuevas, con el programa Pasos, con esos manejos de damper, tú le puedes dar un programa diferente en nacedora. Sí, Y puedes transferir prácticamente en la misma hora. De hecho, mucho influye esto un manejo de logística. Es obvio que las máquinas con huevo mediano, que tienen mucha fertilidad, que están en su etapa premium, van a nacer probablemente unas 2, 3 horas antes que los lotes jóvenes y los lotes viejos cuando tienes fertilidades muy bajas, porque cuando hay empresas que tienen fertilidades por arriba del 90% a las 60 semanas, pues prácticamente no hay diferencia. sí. ¿Hay horarios de transferencia entre líneas Cobb y Ross en etapa múltiple? ¿Hay diferencia de horarios? Esa es una pregunta. No, realmente no. Pues digamos, a ver, con el caso de Ross, pues Ross ha venido con una nueva línea donde sí pues, se ha evidenciado que se requiere un poco más de horas de incubación, pero se le dan más en la nacedora que en la incubadora. Bueno, Entonces, sí, sí hay horarios, pero no es de la transferencia, es decir, no es que voy a ir a un extremo. El COP se necesite transferir a los 19 y medio, el ROS necesite, perdón, transferirse a los 19 y medio y el COP se transfiera a los 19 o a los 18. No, esas condiciones de diferencia entre líneas genéticas se pueden manejar en la nacedora. Sin embargo, nuestra próxima charla será como una mesa redonda entre Aviagen y COP y pues este tipo de preguntas con toda libertad se podrá hacer. aquí hay otra pregunta. Dice, considerando 3 tipos de máquina, Cumberland, Checkmaster, Ultra y Jensway, mira, normalmente la Jensway no te permite hacer transferencias por encima de los 19 días. Corres mucho el riesgo de sobrecalentar el embrión en la incubadora. O sea, forzosamente ahí lo ideal es que te vayas a 18 días y medio o lo más próximo a eso, hace 18 días y medio. En el caso de las Chickmaster y las Smith o Cumberland, sí es posible hacer una transferencia por encima de los 19 días, aunque no es recomendable. Yo sugeriría que trataras en lo posible hoy en día hacer la transferencia lo más pegado a 18 y medio, sobre todo si tienes máquinas, bueno, nacedoras con control digital en lo que puedas hacer manejos especiales para ciertos lotes. Con mucho más razón no deberías de hacer la transferencia hasta los 19 días en lo posible. Sí, No, 100% de acuerdo. Cuando, de nuevo, esos ajustes cuando la gente dice, es que estoy teniendo demasiada diferencia entre la transferencia a determinada fecha, pues se puede ajustar con un control que te permita dar más temperatura en el momento de transferir. hay una pregunta que no entiendo, a ver si tú tienes alguna. Dice, en nacedora se debe tener en cuenta lotes de reproductora. ¿Cuáles serían los indicadores? Eh, si nos aclara un poco más, o no sé si tú le entiendas, Carolina. No, ¿qué tipo de indicadores? ¿Cómo así? Respecto a los lotes, ¿será en qué momento sacar el pollo o qué Sería bueno temperatura? que Si tenemos el explayara un poco correo, más. podemos de pronto, sí, o sea, averiguar bien cuál es la pregunta, a ver cómo la podemos enfocar.
Parece, bueno, en caso de los perfiles, sin problemas, yo creo que si nos mandan un correo a Carolina o a mí, somos cdias@chickmaster.com o amedel@chickmaster.com. Les podemos facilitar algún programa pasos especial para cada planta de acuerdo a las máquinas que tienen, tanto incubadoras como nacedoras. Sí, de acuerdo a su línea genética y la logística que ustedes tengan. Bueno, pues yo creo que son las 10 de la mañana. Armando, muchas gracias por darnos una mano en este webinar. Gracias a todos por su asistencia. Esperamos tenerlos en el próximo, que pues creo que va a ser un buen webinar, pues debido a que tendremos a Viagen y a COP hablando acerca de sus líneas genéticas y diferencias a nivel de incubación. Muchas gracias a todos. Esperamos verlos pronto. Ya se puede viajar a ciertos lados, pero aún hay ciertas restricciones. Eso estábamos hablando con Carolina antes del webinar. Entonces, tenemos que solventar esos pequeños inconvenientes, pero yo creo que pronto nos estaremos viendo en lo posible. Muchas gracias y esperamos les sirvan estas pláticas. Y estamos en contacto. ¿Algo más, Carolina? Gracias a ti por estas buenas pláticas, Carolina. Y gracias a ustedes por acompañarnos.